Entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar, y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, domingo 31 de enero, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. Hoy la liturgia católica nos invita a reflexionar el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 1, versículos del 21 al 28, nos dice la santa palabra de Dios. Llegaron a Cafarnaúm, y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 1. Es la segunda parte del Evangelio según San Marcos. La primera parte es la preparación del ministerio de Jesús, donde nos va a narrar el anuncio o la presentación del Evangelio según San Marcos, donde dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme a lo escrito por el profeta Isaías. Luego nos va a narrar el bautismo de Jesús. En la segunda parte del Evangelio según San Marcos es ya el ministerio de Jesús en Galilea. Y estando en Galilea es que Jesús va a llamar a sus primeros discípulos y seguidamente, porque la llamada, la vocación de los 4 primeros discípulos es la perícopa anterior al Evangelio en cuestión, al Evangelio que nos ocupa el día de hoy, que es: Jesús enseña en Cafarnaúm y cura a un endemoniado. Cafarnaúm, aldea del consuelo o ciudad de consuelo. Cafarnaúm, situado a las orillas del mar de Galilea o del mar de Genesaret o del lago Tiberíades. Es en esa sinagoga, en el lugar donde se reúnen los sábados para estudiar la palabra de Dios. Y es justamente en día sábado que Jesús se hace presente y entra en la sinagoga de Cafarnaúm. Nos dice la palabra de Dios: y se puso a enseñar. Jesús entró en la sinagoga de Cafarnaúm y es ahí donde es la escena, donde se ubica esta escena, la escena del Evangelio de hoy. Se puso a enseñar, dice la palabra de Dios, y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recordemos que el Evangelio según San Marcos fue escrito por Juan Marcos, discípulo de Pedro y de Pablo, y que tiene un destinatario principal y tiene sus objetivos. Recordemos que el destinatario principal del Evangelio según San Marcos era para las iglesias de Roma, era para los romanos, para ellos. Y en ese momento en el que se está escribiendo el Evangelio y en que suceden estos hechos bíblicos, la gente acudía a las sinagogas, escuchaba a los rabinos,
a los fariseos, a los escribas, explicar la palabra de Dios y hablar ciertamente de la situación que ellos estaban viviendo. También tenían que tener mucho cuidado de lo que decían, porque siempre estaban ahí las autoridades, las gentes de las autoridades entre comillas, que iban a apispar de qué se trataban esas reuniones que ellos hacían. Siempre tenían que tener cuidado con lo que se decían para no ser acusados de sedición. Recuerdan que a Jesús siempre iban y pispaban, siempre iban a espiar lo que Jesús decía. Por eso a él lo acusaron también de sedición. Jesús también tuvo ese cargo en su contra en el juicio. Ahora, entre esos maestros que enseñaban, entre los que hablaban, los que enseñaban, porque la función del maestro es enseñar, aparece Jesús, y justamente es en la sinagoga de Cafarnaúm donde Jesús va a hablar. Pero dice la palabra, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque él traía una doctrina nueva. Y aparte de eso, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, las enseñanzas que estaban acostumbradas a oír eran capaz siempre la misma, pero de personas que no tenían autoridad al dar esas enseñanzas. Entonces, en este escenario aparece un personaje diferente, un personaje con autoridad que empieza a enseñar algo nuevo. Qué importante es enseñar con autoridad, y qué importante es tener autoridad a la hora de enseñar. Es justamente lo que el mundo de hoy exige. Exige maestros con autoridad. El mundo de hoy está carente de maestros, entre comillas, con autoridad, entre comillas. Necesitamos verdaderos maestros, pero que enseñen con autoridad. Y algo muy interesante en el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio del día de hoy, dice la palabra: había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y acá viene la palabra interesante: sé quién eres, el Santo de Dios. Recordemos que Marcos tiene un objetivo con su evangelio, o sea, mejor dicho, dos objetivos. El objetivo del evangelio según San Marcos es demostrar que Jesús es el Mesías y también que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el objetivo del evangelio según San Marcos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, la mitad del evangelio según San Marcos, lo que nos va a hablar es del mesianismo de Jesús. ¿Quién es Jesús? Va a presentar Marcos. Marcos va a exponer en su evangelio quién es Jesús, presenta a un Jesús. Pero del capítulo 1 al capítulo 8 nos va a presentar a un Jesús Mesías. Del capítulo 8 en adelante, hacia el final, va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso en la escena de la crucifixión va a decir el soldado romano, el jefe del soldado romano, aquel que va a estar a los pies de la cruz de Jesús, quitándose el casco, va a decir: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, que es el Hijo de Dios. Esa es la segunda parte. Pero en la primera parte, la identidad de Jesús como Mesías, como el enviado por Dios, como el ungido, el enviado por Dios. Ahora, y acá viene lo interesante. Para la gente del común, la gente del pueblo, ¿quién era Jesús? Para la gente del pueblo, Jesús era un profeta, un gran profeta que enseñaba con autoridad, que hablaba con elocuencia, con autoridad, un gran maestro. Para los fariseos, ¿quién era Jesús? ¿Cuál era la identidad de Jesús para los fariseos? Para los fariseos, Jesús era un loco, un poseído. Jesús era un poseído, un endemoniado. Para los fariseos, Jesús un endemoniado. Para Herodes, era un loco. Está loco, decía Herodes por Jesús. Es solamente un loco más. Eso era para Herodes.
Pero acá viene lo interesante. Pero para los endemoniados, ¿quién es Jesús? Y nos dice el Evangelio de hoy en el capítulo 24. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los endemoniados dan con la identidad de Jesús, el Santo de Dios. Para el pueblo Jesús es el profeta, para los fariseos es un endemoniado, para Herodes es un loco, para el endemoniado Jesús es el Santo de Dios, lo reconoce como el Santo de Dios. Dice el versículo 25, Jesús entonces le continuó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Para el endemoniado Jesús es el Santo de Dios. Luego en el capítulo 8, hacia el final del capítulo 8, Jesús va a preguntar a sus discípulos, ya fuera de Galilea, llegando a la región de Cesarea de Filipo, va a preguntar Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí un discípulo va a responder, Pedro va a responder: tú eres el Mesías, el Santo de Dios. Y Jesús le va a decir: feliz eres porque no te lo reveló carne ni sangre. No le digas a nadie quién soy yo. El discípulo tiene derecho a decir a Jesús quién es Él, a descubrir la identidad de Jesús. Lo curioso del Evangelio según San Marcos es que Jesús, y creo que está en el capítulo 5 del Evangelio, ¿sí? En el capítulo 5, ya fuera de Galilea, llegando a Gerasa, cuando justamente en el Evangelio de ayer Jesús decía a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Y al llegar a la otra orilla va a salir un endemoniado. Tenemos la pericopa del endemoniado de Gerasa, capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Al llegar a una ciudad nuevamente, ¿qué hace Jesús? Expulsa a otros demonios. El evangelista nos muestra a Jesús quitando el mal de las ciudades y quitando al mal de la persona, expulsando el mal de las ciudades y de las personas. Este es el Jesús novedoso que nos presenta Marcos. Este es el Jesús novedoso que nos presenta el Evangelio de hoy. Hoy el Evangelio nos presenta a un Jesús maestro que enseña con autoridad y a un Jesús que expulsa el mal de las ciudades donde llega y de las personas. Este es el Jesús a quien hoy nos presenta el Evangelio. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos va a decir que así como dice al final del Evangelio, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad, algo nuevo, una eterna novedad. Evangelii Gaudium, capítulo 11. Jesús siempre tiene que ser una novedad. Dice el Papa Francisco: un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios y no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo: el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos, aunque sean ancianos, les renovará el vigor, subirán con las alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Cristo es el Evangelio eterno, es el mismo para ayer, hoy y siempre. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. La alegría no deja de asombrarse por la profundidad de la riqueza de la sabiduría del conocimiento de Dios. Decía San Juan de la Cruz: esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa que aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro. O bien, como afirmaba San Ireneo, Cristo en su venida ha traído consigo toda novedad. Él siempre puede con su novedad renovar nuestra vida y nuestra comunidad, y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlos, y nos sorprende con su constante creatividad divina.
Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos y otras formas de expresión. Fuerza, que Dios